¿Qué es lo más tenebroso que has visto mientras conducías de noche? Hace unos 20 años, volvía a casa después de trabajar como DJ en una boda que terminó tarde. Conducía hacia el sur por una autopista importante que, a eso de las 2:30 de la madrugada, estaba prácticamente vacía. En un tramo donde la carretera pasa entre altos muros de contención y bajo varios pasos elevados, ocurrió algo que nunca olvidé. De repente una joven saltó desde uno de los muros directamente hacia la carretera y quedó justo frente a mi auto. Frené con todas mis fuerzas, logré detenerme por completo y estuve a punto de atropellarla. Ella levantó la vista, corrió hacia la puerta del copiloto y entró al auto completamente aterrorizada. Parecía tener entre 16 y 20 años. Tenía el cabello largo y rubio y llevaba la ropa algo sucia. No como alguien sin hogar, sino más bien como si se hubiera caído varias veces. Lo único que dijo fue: solo necesito llamar a mi mamá. Intenté tranquilizarla. Mientras comenzaba a retroceder para salir de ahí, miré por el espejo retrovisor y vi otra figura saltar desde el muro hacia la carretera, unos 15 metros detrás de nosotros. No le dije nada a la chica. Ella tampoco miró atrás ni pareció notar a esa otra persona. Aceleré y conduje varias salidas más hacia el sur. Durante todo el trayecto ella repetía una y otra vez: solo necesito llamar a mi mamá. Esto ocurrió antes de que la mayoría de las personas tuviera teléfonos celulares, así que le dije que la llevaría a un supermercado abierto las 24 horas para que pudiera usar un teléfono. Le pregunté si necesitaba monedas, qué había pasado o si necesitaba ayuda, pero solo seguía diciendo: solo necesito llamar a mi mamá. Finalmente llegamos al supermercado. Apenas me detuve, salió del auto rápidamente, sin correr, y entró directamente al local. No me dijo una sola palabra más ni volvió la vista atrás. Después crucé a una gasolinera al otro lado de la calle y llamé al 911. Les conté todo lo ocurrido. Les dije que la joven estaba dentro del supermercado y les di una descripción de ella. Nunca supe qué pasó después. No sé por qué hizo eso, quién era la figura que apareció detrás de nosotros en la carretera, ni qué estaba ocurriendo realmente. La situación me dejó muy inquieto durante mucho tiempo. Aún así, creo que hice lo correcto. Habría querido ayudar más, pero ella parecía emocionalmente muy frágil y también algo asustada de mí. Soy hombre, así que sentí que lo mejor era llevarla a un lugar donde pudiera estar segura y llegar a donde necesitaba estar. Una noche lluviosa y fría, alrededor de las 2 de la madrugada, iba conduciendo con unos amigos por un tramo sinuoso de carretera. A un lado había una pendiente pronunciada que descendía hacia un río oscuro que corría varios metros más abajo. Mientras avanzábamos, pasamos junto a una pequeña parada y notamos un auto detenido, completamente apagado, sin luces encendidas. Al pasar, los faros iluminaron por un instante a una persona de pie junto al vehículo, y entonces lo vimos. Tenía toda la parte delantera de la camisa cubierta de sangre. Seguimos unos metros más, pero ninguno dijo nada. Finalmente decidimos dar la vuelta y regresar lentamente. Bajé la ventana mientras nos acercábamos. El hombre seguía ahí, inmóvil bajo la lluvia. La sangre cubría su camisa y también parte de sus pantalones. Lo extraño era que el auto estaba intacto. No parecía haber ocurrido ningún accidente. Le grité por encima del ruido de la lluvia y del río: ¿estás bien? Después de unos segundos escuché una respuesta apenas audible, distante y completamente vacía: ¿estoy bien? Sentí un escalofrío inmediato. No respondí nada. Nos alejamos despacio mientras uno de mis amigos llamaba a la policía. Aproximadamente media hora después volvimos a pasar por el lugar. Había una ambulancia y un par de patrullas. Después supimos lo que había ocurrido. El hombre se había cortado las muñecas y planeaba lanzarse al río. Una vez, un puma grande iba corriendo junto a mi auto y sin ninguna razón aparente cambió de dirección de golpe y terminó metiéndose por debajo del costado del vehículo. En ese momento no sabía si había dañado el auto y sinceramente me daba miedo bajar a revisar. Después de unos minutos, mi cerebro de 18 años decidió que era una gran idea salir y comprobarlo. Cuando bajé, el animal ya estaba muerto. Mirándolo ahora, fue una decisión bastante estúpida. Pude haberme puesto en una situación realmente peligrosa. Con el tiempo entendí que muchos animales salvajes que están extremadamente hambrientos, heridos o agotados pueden actuar de manera impredecible. En estados de desesperación extrema, el instinto de supervivencia puede hacer que reaccionen sin lógica aparente y ataquen o se lancen hacia cualquier cosa en movimiento.
Hace unos meses me pasó algo bastante espeluznante. Volvía a casa después de ir al teatro con un amigo, así que debían ser entre las 11:30 de la noche y la medianoche. Además, vivo en una zona rural de Estados Unidos, así que durante gran parte del trayecto no hay farolas ni casas, solo carretera y oscuridad. Mientras cruzaba un puente, vi un auto detenido al costado del camino con el motor encendido. No le di mucha importancia porque es relativamente común que haya autos detenidos por ahí, aunque ya era bastante tarde. Pero al pasar junto a él y mirar por el espejo retrovisor, noté que había arrancado y comenzaba a seguirme. Al principio tampoco pensé demasiado en eso, hasta que empezó a acercarse demasiado. Aunque no es algo imposible de ver, sí era raro. Esa carretera tiene muchas curvas y además es una zona donde suelen cruzarse ciervos, así que la mayoría de la gente conduce con cuidado. Seguí avanzando varios minutos con ese auto pegado detrás de mí. Empecé a sentirme incómodo, confundido y, poco a poco, extrañamente paranoico. Entonces pasó algo que me hizo entrar en pánico. Mientras me acercaba al final de un tramo completamente rodeado de bosque, las luces del auto se apagaron de golpe. Pero seguía ahí, seguía muy cerca. Segundos después, aceleró, me adelantó y se puso delante de mí solo para frenar casi inmediatamente hasta detenerse en medio del camino. En ese momento sentí miedo de verdad. Aceleré, esquivé el auto y conduje mucho más rápido de lo que debería hasta llegar a casa. Entré corriendo, cerré la puerta y me quedé dentro intentando entender qué acababa de pasar. Era alrededor de las 12:30 de la madrugada cuando vi una gran cantidad de luces policiales más adelante en la carretera. Reduje la velocidad hasta unos 10 mph porque el resplandor de las luces apenas me dejaba ver. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no tenía forma de esquivar el área y terminé pasando sobre fragmentos de vidrio, pedazos de plástico y manchas de sangre esparcidas por el camino. Vehículo de alquiler. Mi primer pensamiento al ver la sangre fue: Dios, ¿esa es sangre humana? Entonces vi una camioneta. Parecía pertenecer a un grupo de jóvenes, completamente destrozada, con manchas de sangre visibles y las bolsas de aire desplegadas. A la derecha de la carretera estaba el alce. Era un alce macho enorme. La posición en la que había quedado dejaba claro que el impacto había sido brutal. Por lo que alcancé a entender después, todas las personas involucradas estaban bien. El alce no sobrevivió, pero yo me quedé realmente afectada por haber visto la escena. Desde entonces evito conducir por mi ciudad y las zonas cercanas siempre que puedo. Entre las personas que manejan bajo los efectos del alcohol y el riesgo constante de encontrarse con alces o ciervos en la carretera, ya no me siento tranquila conduciendo de noche. Volvíamos de visitar a mi abuela, que vivía en el campo. Justo a las afueras del pueblo había una posada relativamente moderna con un gran campo detrás. Pasábamos por ese lugar bastante seguido, así que no era algo desconocido para mí. Pero una vez ocurrió algo extraño. Por apenas un segundo, vi un grupo de personas calvas de pie formando un círculo en el campo detrás de la posada, con las manos levantadas hacia el cielo. Lo raro es que el campo ni siquiera era completamente visible desde la carretera. No fue como observar una escena con claridad. Fue más como un destello, una imagen fugaz, algo que apareció y desapareció antes de que pudiera procesarlo. Normalmente pensaría que me estaba quedando dormido o que confundí algo con un sueño despierto, pero era pleno día, y apenas llevábamos unos 5 minutos conduciendo cuando pasó. Nunca volví a ver nada parecido ahí otra vez, pero por alguna razón esa imagen se me quedó grabada. Aquí hay una imagen de la posada desde Google Maps. Conducía por Detroit cuando un Cadillac rosa, frío, antiguo, probablemente un modelo clásico americano, comenzó a acercarse desde atrás. Al principio no le di importancia, pero el conductor empezó a comportarse de forma agresiva. Aceleraba, frenaba de golpe y luego volvía a acercarse, como si intentara adelantarme de manera imprudente. Finalmente lo intentó. No tenía suficiente espacio y tuve que desviarme hacia un lado para evitar un accidente. Después de eso, terminé quedando detrás de él. Durante varios tramos del camino, seguía con ese comportamiento extraño. Frenazos bruscos, aceleraciones repentinas, como si estuviera jugando o provocando. En un momento logró adelantarse y quedó justo delante de mí. Fue entonces cuando pude ver la matrícula. Decía, Rip Kim. Mi nombre es Kim. Sé que esto puede sonar como si fuera inventado o sacado de una película de terror, pero no lo es. En ese momento no iba conduciendo, sino sentada en el asiento del pasajero. Vivo en una zona urbana, aunque todavía hay áreas con granjas y caminos de tierra. Estábamos recorriendo una carretera que pasa junto a una granja, cerca de varios estanques. Al pasar junto a uno de ellos, vi algo que me dejó completamente helada.
Una mujer estaba saliendo del agua. Llevaba un vestido blanco, pero estaba rasgado y empapado. Su cabello negro caía sobre su rostro, impidiendo ver sus rasgos con claridad. Lo más inquietante es que no estaba segura de lo que había visto, así que le pregunté al conductor si él también lo había notado. Él lo había visto. Un verano hice un largo viaje por carretera con un amigo por el suroeste de Estados Unidos. Éramos jóvenes, nos daba igual casi todo y conducíamos durante horas a cualquier hora del día. Esa noche, o más bien madrugada, íbamos camino a un hotel cerca del Gran Cañón. Estábamos cansados, sí, pero no al punto de estar peligrosamente agotados. Yo conducía por una carretera oscura de 2 carriles mientras mi amigo me ayudaba a encontrar el hotel. Entonces, vimos unas luces a lo lejos. Parecían los faros de un auto. Seguimos avanzando. Las luces se acercaban y seguían acercándose, hasta que nos dimos cuenta de algo. Venían directamente hacia nosotros. No parecía que fueran a desviarse. Instintivamente giré y saqué el auto de la carretera para evitar un choque frontal. Y entonces, no había nada. Las luces desaparecieron. No pasó ningún auto a nuestro lado. No vimos a nadie girar. No escuchamos nada. Simplemente dejaron de existir. Mi amigo también las había visto. Nos quedamos unos minutos intentando entender qué había pasado antes de volver a arrancar. Seguimos el camino y llegamos al hotel sin problemas. Pero hasta hoy ninguno de los dos tiene una explicación para aquello que nos obligó a salir de la carretera en medio de la nada. Primero, me gustaría decir que no estaba borracho, drogado ni somnoliento cuando esto sucedió. Regresaba de un evento familiar con mi novia alrededor de las 2 de la mañana. Todo iba bien hasta que miré la luna. De hecho, dejé de conducir y me detuve a un lado de la carretera para verlo mejor porque no podía creerlo. ¿Qué vi que me hizo hacer eso? Parecía que la luna se estaba rompiendo. Básicamente se veía así pero con más grietas. No había nubes sobre él y el cielo estaba despejado. Mi novia también lo vio y fue horrible porque por un momento pensé que el mundo iba a cagar y luego todo estuvo bien. La luna parecía normal como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa, inmediatamente busqué en línea para ver si había algo al respecto, pero no había nada. Le conté esto a un amigo, pero obviamente no me creyó, así que no se lo he contado a nadie más en ese momento. Esto sucedió alrededor de enero de 2012. Esas fueron todas las historias. Si te gustaron, dale like y suscríbete. Y comenta, ¿cuál ha sido tu historia más aterradora en la noche? Soy Bastimán. Nos vemos.